en un rato más les voy a explicar qué es lo que ustedes tienen que hacer la próxima semana como evaluación número 2, ¿ok? Ya, entonces lo que vamos a ver ahora son fundamentalmente ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas, que es lo que yo les voy a explicar a ustedes y por lo tanto ustedes no lo van a necesitar explicar después, ¿ok? Entonces, en las ecuaciones exponenciales fundamentalmente es una expresión donde la incógnita aparece en el exponente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo más básico es este que aparece en la proyección. Este documento está en el aula virtual por si acaso, ¿ya? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, una potencia 3 elevado a x más 1 igual a 27. Hola, Flavio, Bárbara, me falta solo que su compañera que aún no ha llegado. Tenemos una ecuación exponencial cuando la incógnita aparece en el exponente. Entonces, por ejemplo, la idea, si tenemos 3 elevado a x más 1 igual a 27, este es como un ejemplo básico inicial, donde la idea es poder escribir el 27 como una potencia en base 3. Y claramente en este ejemplo, de manera muy sencilla, nosotros sabemos que el 27 es 3 elevado al cubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada vez que uno tenga una base elevada a un exponente igual a otra, a la misma base elevado a otro exponente, esto significa que x más 1 es igual a 3 y por lo tanto la solución del ejercicio es x igual a 2. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos el valor x igual a 2 y lo reemplazamos acá, efectivamente se cumple esta igualdad. ¿Ya? Esa es una ecuación exponencial sencilla. En el ejemplo que está acá podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si tenemos base 2 acá, elevado a una expresión, un medio también lo podemos escribir como base 2, ¿no es cierto? Siendo propiedades de potencia, sabemos que esto es 2 elevado a menos 1, y simplemente igualamos las bases, igualamos los exponentes, dado que tenemos bases iguales, y llegamos a la solución de que x igual a menos 1. ¿Qué es lo que pasa acá en este otro ejemplo? Ya estos dos son sencillos, este que está acá es distinto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna propiedad que nos diga cómo sumamos potencias de igual base, ¿no es cierto? Entonces, como no hay ninguna propiedad que nos diga cómo sumamos potencias de igual base, tenemos que hacer otro mecanismo. Aquí observamos, por ejemplo, que por propiedades de potencia, nosotros sabemos que podemos escribir 3 elevado a x más 2 como 3 elevado a x por 3 al cuadrado, 3 elevado a x más 1 lo podemos descomponer como 3 elevado a x por 3, y el 3 elevado a x es 3 elevado a x, y este número se mantiene tal cual. Entonces observamos que podemos factorizar por el término 3 elevado a x a la izquierda, factor de este numerito igual a este otro, por lo tanto despejamos el 3 elevado a x, nos va a quedar 3 elevado a x, y bueno, al desarrollar este número va a ser 3 elevado a x por 13 igual a 13 partido por 9, de donde pasando esto que está multiplicando a la expresión que contiene la incógnita, que es 3 elevado a x, nos queda que 3 elevado a x es un noveno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se simplifican los 13. Y el 1 noveno, sabemos que lo podemos escribir como potencia en base 3, por supuesto, es 3 elevado a menos 2. Por lo tanto, cuando tenemos a ambos lados potencias de igual base, significa que los exponentes son los mismos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? En este otro ejercicio es parecido, pero no idéntico. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se fijan, de nuevo hay una suma. No hay fórmula para resolver qué podemos hacer cuando tenemos una suma, aunque sean las potencias de igual base. Entonces vamos a descomponer, usando propiedades de potencia. Esto que está acá es lo mismo que 3 elevado a 2x por 3 elevado a menos 2. Como tenemos que el producto es conmutativo, es lo mismo que escribir 3 elevado a menos 2 por 3 elevado a 2x. Más, esto que está acá es lo mismo que 3 elevado a x por 3 elevado a menos 1, que es lo mismo que está acá. Y el 12 lo mantenemos. Entonces observamos acá que 3 elevado a 2x es lo mismo que 3 elevado a x al cuadrado, ¿cierto? Y acá 3 elevado a x, entonces uno ya empieza a visualizar, por ejemplo, que esta que está acá es una ecuación donde aparece este término, ¿cierto? Pero acá aparece al cuadrado. Por lo tanto, claramente uno empieza a visualizar que esta es una ecuación de segundo grado, donde lo que tenemos que hacer es usar una variable auxiliar, que la llamamos u. Entonces reemplazamos en donde aparezca 3 elevado a x, ponemos 1. ¿Ok?
Entonces nos queda 3 elevado a menos 2 por u al cuadrado, más 3 elevado a menos 1 por u, menos 2 igual a 0. Igual a nada. ¿De acuerdo? Entonces hacemos un desarrollo algebraico, llegamos a una ecuación de segundo grado, en este caso particular la podemos factorizar, por lo tanto vamos a tener dos posibles soluciones. U igual a 9 y u igual a menos 12. Entonces recordamos, ¿qué cosa era u? U era 3 elevado a x. Entonces en el primer caso, 3 elevado a x igual a 9, o 3 elevado a x igual a menos 12. 3 elevado a x igual a 9 automáticamente nos arroja, dado que el 9 es 3 al cuadrado, que x vale 2, ¿cierto? Y después tenemos 3 elevado a x igual a menos 12, aquí habría una contradicción, ¿no es cierto? Porque si uno sabe, uno tiene una potencia elevado a un número real cualquiera, fíjense, si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo, independiente del exponente, ¿no es cierto? Por lo tanto, nunca se va a producir esto, por lo tanto, esto es una contradicción. Luego este caso lo descartamos, por lo tanto, la única solución es que x vale 2, valga 2. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ya. A ver, vamos a ver, por ejemplo, estas son funciones, ya, pero vamos a hacer solamente los que dicen relación, como les dije recién, con ecuaciones, y después les voy a explicar por qué, porque ustedes van a hacer la parte de funciones. Entonces, determinar el valor de 2x por y, sabiendo esto que está acá, vamos a hacer el ejemplo 2 y el ejemplo 3 en la pizarra. Y después de esto, vamos a ver ecuaciones logarítmicas, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, por ejemplo 1, determinar el valor 2x por y. Esa es la pregunta. Sabiendo que, se sabe que 18 por 3 elevado a x menos 9 elevado a x, esto es igual a 81, y además se sabe que 3 elevado a menos y por 4 elevado a menos y, esto es igual a 1728. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta y esta es la información que se nos entrega. Entonces, de cada una de las ecuaciones, nosotros vamos a tratar de extraer la máxima información posible. Si ustedes se fijan acá, en la primera información que se nos entrega, la incógnita es x, ¿cierto? Ya, entonces, y la base más pequeña que tenemos es base 3, por lo tanto la idea es llevar lo más posible estos elementos en base 3. Ya, entonces nos va a quedar 18 por 3 elevado a x menos, fíjense que el 9 es 3 al cuadrado, esto elevado a x igual a 81, ¿cierto? Pero esto es lo mismo que nosotros tengamos, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 3 elevado a 2 y esto elevado a x es lo mismo que 3 elevado a 2x, pero esto es lo mismo que 3 elevado a x elevado a 2, ¿no es cierto? Porque esto igual es 3 elevado a x por 2, que es 2x. ¿Ya? Y si ordenamos un poco pasando esto para el otro lado, nos va a quedar 3 elevado a x al cuadrado menos 18 por 3 elevado a x más 81 igual a 0. Entonces nosotros podemos definir una variable auxiliar u igual a 3 elevado a x, de donde vamos a tener que resolver la ecuación u cuadrado menos 18u más 81 igual a 0. ¿Cierto? Si nosotros observamos esto, dos números que multiplicados nos den 81 y sumados nos den 18, serían 9 y 9, ¿cierto? Menos 9 por menos 9 nos da 81, sí. Menos 9 más menos 9 nos da menos 18, sí. Por lo tanto, la solución de este sería u igual a 9, ¿cierto? Porque bueno, esto es lo mismo que 1 menos 9 al cuadrado. Y como tenemos nosotros que 3 elevado a x es igual a 9, que es 3 al cuadrado, automáticamente tenemos que x vale 2, que sería el valor de x. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo, por aquí. Ya, súper. Entonces ahora vamos a trabajar con la segunda. Con la segunda ecuación. Ya sabemos cuánto vale x de la primera ecuación. Y ahora vamos a despejar cuánto vale y en la segunda ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, acá tenemos 3 elevado a menos i por 4 elevado a menos i, eso es 12 elevado a menos i, ¿no es cierto? Y esto igual a 1228. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos base 12, entonces veamos si el 1728 lo podemos escribir en base 12. 12 por 12 es 144, por 12 nos da 1728. O sea, en el fondo, esto es 12 elevado a menos i, lo mismo que 12 elevado a 3. ¿Cierto? 12 por 12 es 144 y 144 por 12 1728. Por lo tanto, de acá vamos a tener que menos i es igual a 3, por lo tanto i vale menos 3. Luego, teniendo el valor del x y el valor de y, simplemente acá reemplazamos y nos va a quedar 2 por x, 2 por 2 por y, que es menos 3, y 4 por menos 3 es menos 12. Y esta es la respuesta al ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora vamos con el siguiente. No, le saqué una foto acá, lo tengo. Ya. En el siguiente ejercicio tenemos u, dice, bueno, problema número 2, ejercicio número 2, ejemplo número 2. Dice si u vale es 1/3 por e elevado a 2x más e elevado a menos 2x, y b es 1/3 por e elevado a 2x menos e elevado a menos 2x, entonces aquí es igual u cuadrado menos b cuadrado. ¿Ya? O sea, es un cálculo usando expresiones con exponente incógnito. U cuadrado menos b cuadrado, nosotros sabemos que esto es u más b por u menos b, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazamos. ¿Qué cosa es u más b? Bueno, va a ser, dejámoslo 1/3 afuera, u más b sería 1/3 por e elevado a 2x más e elevado a menos 2x más e elevado a menos 2x menos e elevado a menos 2x, ¿cierto? Eso es u más b por u menos b, que sería 1/3 e elevado a 2x más e elevado a menos 2x menos e elevado a 2x más e elevado a menos 2x. Y esto va a ser igual a 1/3 por. Fíjense que acá se simplifica este con este. ¿Está bien eso o no? Ah, me comí algo. Ah, sí, ahí me imagino que eso me estaba corrigiendo, ¿cierto? Yo intuyo que sí. Este más este nos queda 2 veces e elevado a 2x. ¿Ya? Por, bueno, 1/3. Y acá adentro se simplifica ahora este con este y nos queda 2 veces e elevado a menos 2x, ¿no es cierto? Y eso va a ser 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, e elevado a 2x por e elevado a menos 2x. Pero nosotros sabemos que multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base y nos sumamos los exponentes, nos queda 4 novenos. E elevado a 0, por lo tanto, esto sería 1, 1 por 4 novenos, 4 novenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Clarito, profe, clarito. Ya, súper. Ya, ahora nos vamos a ir, voy rápido porque quiero ver ecuaciones exponenciales también. Esperen que tengo por acá unas ecuaciones, como les dije recién. A ver, esta guía, esto yo lo saqué a ver, espérenme, déjenme buscar cuál es el que, porque esto lo elegí a última hora, pensando en, a ver, esperen un poquito, pensando en que me quitaron una hora de clase. Es furiosa, pero no importa, lo comprendo. O sea, hay ciertas actividades que son necesarias
Después me cuentan de qué se trató, porque en la verdad las cosas que no tengo idea de esta suspensión. Les voy a mandar por el chat, porque esto yo no lo tengo, no lo he subido a la plataforma, porque como les dije, no lo tenía pensado trabajar hoy día, pero cambié los planes a última hora. ¿Ya? Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Aquí aparece lo interesante de este apunte, lo subí por el chat, a ver si los voy a proyectar. Aquí aparecen ejercicios resueltos de exponenciales y logarítmicas. Entonces, ya vimos exponenciales, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en logarítmicas, ¿ya? A ver, por ejemplo, por acá. Bueno, aquí aparece la definición, recordar, bueno, antes de meternos acá les voy a recordar en la pizarra mejor las propiedades algebraicas de los logaritmos, ¿ya? Esto estoy viéndolo solamente a nivel de expresión algebraica, ¿ok? Entonces, no como función aún, porque eso lo van a hacer ustedes. Entonces vamos a ver lo que es logaritmos. Logaritmos. Nosotros acordémonos la definición de un logaritmo que nos dice que el logaritmo en base A de B es igual a C, si y solo si la base elevado al resultado nos da el argumento del logaritmo. El B siempre tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Esta es la definición de un logaritmo. Y las propiedades del logaritmo son las siguientes. La primera propiedad, tenemos que el logaritmo en base a de a elevado a n, esto es igual a n. Segunda propiedad, tenemos logaritmo en base a de algo más logaritmo en base a de otro argumento. Esto es logaritmo en base a de x por y. Obviamente aquí considerando que x e y tienen que ser x mayor que 0 y mayor que 0, porque de lo contrario estos logaritmos no estarían definidos. Y después si tenemos logaritmo en base a de x menos, dije tenemos, no, o dije tenemos logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y, esto es lo mismo que tengamos logaritmo en base a de x partido por y, obviamente con y mayor estricto que 0 y, bueno, distinto de 0 por lo tanto. ¿Ya? Después, una cuarta propiedad, donde tenemos que si tenemos una constante multiplicada por logaritmo en base a de x, esto es lo mismo que tengamos logaritmo en base a de x elevado a n. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener una muy importante propiedad, que es la número 5, que esta propiedad tiene un nombre, que es la fórmula de cambio de base. Ese es su nombre y su subrayado. Es la siguiente, que nos dice cada vez que uno tenga logaritmo en base a de b, cualquiera sea esto que están acá con las condiciones para que existan, por supuesto, esto va a ser el logaritmo en la base que uno quiera del argumento, partido por el logaritmo en la base que uno quiera de la base. Esta propiedad nos sirve, por ejemplo, si uno quisiera calcular de forma numérica, por ejemplo, si uno quisiera saber cuánto es el valor del logaritmo en base 2 de 3, así numéricamente uno dice, bueno, yo tengo una calculadora que tiene el logaritmo en base, recordemos que el logaritmo en base, si uno no escribe nada acá de x, esto es lo mismo por definición que el logaritmo en base 10 de x. Y además, si nosotros tenemos logaritmo en base e de x, esto por definición, la notación es logaritmo natural, perdón, de x. Y de ahí nace el logaritmo natural de un argumento, no es otra cosa más que un logaritmo en base e del argumento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en la calculadora tenemos solamente dos logaritmos. Tenemos el log, que corresponde al logaritmo en base 10, y tenemos el logaritmo natural. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en eso, uno dice, bueno, el logaritmo en base 2 de 3 yo lo puedo escribir como logaritmo natural de 3 partido por logaritmo natural de 2, por ejemplo. Entonces tomo la calculadora, los invito a ustedes a tomar la calculadora. Vamos a tener logaritmo natural de 3, ponemos la calculadora, ln de 3
igual, o dividido al tiro mejor, por logaritmo natural de 2. Y eso arroja un número que es aproximadamente 1.584, bueno, lo podemos acortar así en 5, aprox. ¿Ya? Pero también uno podría decir, pero yo también podría usar el logaritmo que tiene mi calculadora, porque el logaritmo natural como que no me gusta mucho, entonces, pongo logaritmo de 3 partido por logaritmo de 2. Entonces tomo la calculadora de nuevo, pongo log de 3 dividido por log de 2. Y eso nos da efectivamente aproximadamente 1.585. Por lo tanto, da lo mismo, ¿de acuerdo? Y eso es la base que ustedes quieran. Si hay un problema, por ejemplo, un ejercicio donde aparecen puros logaritmos en base 5, ustedes pueden escribir, por ejemplo, el logaritmo, imagínense, en base 2 de 3, como el logaritmo en base 5 de 3, partido por el logaritmo en base 5 de 2. O sea, esta base es la que ustedes quieran, la que ustedes elijan, dependiendo del contexto del problema. ¿De acuerdo? Ya. Vamos ahora a ver algunas ecuaciones logarítmicas. Por acá abajo, a ver, vamos a elegir algunas. Qué bonito ejercicio por acá. Resolver las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, a ver, sáquenle una fotito. Sáquenle una foto a la 18 y 20. 18 y 20. Vamos a hacer 18 y 20. Vamos a hacer algunos ejercicios de la 18 y del 20. Sáquenle una foto para que los tengan a mano. ¿Ya? Y nos vamos a la pizarra. Termino de explicar estos ejercicios y les explico en qué va a consistir la evaluación de la próxima semana. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Ejercicios. Primero, resuelve las siguientes ecuaciones. Entonces hay una primera ecuación que dice logaritmo en base a de x más 2 logaritmo en base a de 2x más 3 logaritmo en base a de 3x igual a 0. Ya. Entonces, este ejercicio, fíjense que aparecen puros logaritmos en base a, la misma base, por lo tanto, obviamente nos conviene dejar todo tal como está, en esa misma base. Usando propiedades de logaritmo, nosotros sabemos que si tenemos un número delante del logaritmo, este número pasa para adelante. Logaritmo en base a de 2x al cuadrado más el logaritmo en base a de 3x al cubo. Y el 0 lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una suma de todos los logaritmos, sabemos que esto es lo mismo en base a de la multiplicación x por 2x al cuadrado por 3x al cubo. Y esto igual a 0. Ahora, tenemos logaritmo en base a de este argumento, grandote, igual a 0. Por definición de logaritmo, entonces, nosotros sabemos que logaritmo en esta base de algo igual a un resultado, esto es equivalente a que la base elevado al resultado, que este cerito que está acá, nos da el argumento. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ahí estamos siguiendo, estamos siguiendo. Muy bien. Ya, entonces, ahora vamos a tener que a elevado a 0, que es 1, va a ser x multiplicado por 2, por 2, 4, 4 por 2, 8, por x al cuadrado, por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, por x al cubo, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 igual a 8 por 27. ¿Cuánto es 8 por 27? 8 por 27.
Profe, el 8 era un 4 parece. 2 por 2, 4. Ah, qué simpático usted la forma en que me corrigió. No alcanzó a notar. Es que igual la voy siguiendo yo, pues, igual la estoy escribiendo, pero y por tantas letras y números, ahí también voy mirando. Pequeño detalle importante, eso, porque hay una diferencia entre un 4 y un 8, una gran diferencia. Ya, y 4 por, gracias, 8 por 27 es 108, ¿cierto? 108 multiplicado por x elevado a x al cubo, por x al cuadrado, por x nos queda x elevado a 6, ¿sí? O sea que 1 partido por 108 es igual a x elevado a 6. Entonces acá la pregunta es, ¿hay algo, perdón, 108 se puede escribir como algo elevado a 6? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? A ver, 1, 2. Yo sé que 2 elevado a 6 es 64 y ahí se dispara con el 3. No hay nada que elevado a 6 nos dé, parece exacto, ¿es cierto? No, porque 3 elevado a 6 nos da 729. Ya nos pasamos. Entonces, x va a ser la raíz sexta, perdón. Entonces, de acá vamos a tener simplemente que x es igual a la raíz sexta de 1 partido por 108. A ver, el 108 es 2 al cubo 64 parece, ¿o no? No 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 es 64. Y este es 64 por 2, ¿no es cierto? 2 elevado a 6. No, no es. Sería 128, el 64 por 2. Oh, tiene toda la razón del mundo mundial. Entonces no lo podemos factorizar por algo elevado a 6, parece. A ver, déjame pensar. Parece que no, por lo que veo. Entonces x va a ser igual a 1 partido por raíz de sexta de 108. Claro, porque no, tiene razón. 108 lo podríamos descomponer. 108 no nos sirve descomponerlo por nada, porque la verdad las cosas es que nos queda 4, No, puedes descomponerlo como venía nomás, pero no sirve de nada 4 por 27. No nos sirve de nada, así que simplemente lo dejamos así porque no podemos achicarlo más, o sea, siempre nos van a quedar raíces, porque si lo componemos como 4 por 27, sería 4, sería 2 al cuadrado, 2 partido por 6, 2 elevado a un tercio, raíz cúbica de 2, y 27, a ver, en el 27 sería raíz sexta de 27, y esto es 3 al cubo, o sea, raíz cuadrada de 3. Y el otro nos quedó, ¿cuánto nos quedó no nos sirve de nada en realidad, no nos sirve de nada, estoy puro vacilando. Ahí nomás, ¿ya? Por lo tanto, el valor de x es 1 partido por la raíz sexta de 108, que no es un valor exacto, pero no importa, es un número real. ¿De acuerdo? ¿Ya? Veamos el siguiente, espérenme. Ya. Hay un sistema de ecuaciones, aquí hay un sistema bonito. Por ejemplo, dice 2 elevado al logaritmo de x igual a 4 y logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de x al cubo más 2 es igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Nos dan dos informaciones. No, yo creo que está mal planteado, justo elegí el que está mal planteado, porque es un sistema de ecuaciones, por lo tanto tiene que tener dos incógnitas, y este tiene una sola. No tiene sentido, entonces vamos a hacer el otro. Hay uno que tiene, ya este está encachado. A elevado a 2x por b, y me permite a mí explicarles también. A ver, ustedes con más detenimiento, pero nosotros, así como expresión algebraica solamente, les voy a explicar que cada vez que uno tiene logaritmo en base a de a elevado a algo, esto siempre es igual al algo, y si uno tiene a elevado al logaritmo en base a de algo,
Esto también es igual al algo. Después vamos a ver que uno es porque una es la función inversa de la otra. Ya, pero todavía no vamos a hablar de función inversa y esas cosas porque tenemos que ver propiedades de la función. Pero eso después de la evaluación de la próxima semana. ¿Ya? Se cumplen estas dos cosas. Entonces, en el caso particular de este ejercicio, fíjense que tenemos a elevado a x por b elevado a 2i igual a m elevado a 5, y a elevado a 3x por b elevado a 2i igual a m elevado a 10. Entonces, los invito, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo rayen en una hoja y me puedan decir cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. ¿Ya? A trabajar. Les voy a dar unos 5 minutitos. ¿Ya? Pueden usar, obviamente, logaritmos o exponenciales. ¿Ya? Manos a la obra. 5 minutos. Ya. Entonces, en la primera ecuación, por ejemplo, podemos despejar que b elevado a 2i es m elevado a 5 partido por a elevado a 2x, ¿no es cierto? Si lo reemplazamos en la segunda, nos va a quedar a elevado a 3x por b elevado a 2i, que es m elevado a 5, partido por a elevado a 2x, y esto es igual a m elevado a 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, de aquí vamos a tener que a elevado a x va a ser igual a m elevado a 10, partido por m elevado a 5, o sea que a elevado a x va a ser igual a m elevado a 5, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros de acá podemos despejar x aplicando logaritmo en base a? Se fijan que es lo que les acabo de explicar recién. Entonces nos va a quedar de acá que el logaritmo en base a de a elevado a x es igual al logaritmo en base a de m elevado a 5, ¿cierto? Por lo tanto, x, dado que esto se anula, nos va a quedar 5 veces logaritmo en base a de m. ¿Ya? Y este que está acá es x en función de a y m. ¿Por qué? Porque claramente nosotros estamos, el a y el b, el a, el b y el m son valores conocidos, digamos, las incógnitas son la x y la y. ¿Ok? Por lo tanto, ahora, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, reemplazar este valor de x acá, o la de arriba, y encontrar el valor de y. ¿Ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, de acá, de la primera ecuación, que a elevado, de que b, lo habíamos dicho ya, es igual a m elevado a 5 partido por a elevado a 2x. Pero x es este que está acá. Podríamos dejar escrito x de esa manera, o como logaritmo en base a de m elevado a 5, ¿cierto? Podríamos usar esta o podríamos usar la otra. Entonces b elevado a 2i es m elevado a 5 partido por a elevado a 2x, o sea, esto al cuadrado, elevado a 2 por x, o sea, sería 2 veces logaritmo en base a de m elevado a 5, ¿cierto? O sea que b elevado a 2i va a ser igual a m elevado a 5 partido por, fíjense que este 2 pasa acá arriba del exponente m elevado a 5, nos va a quedar m elevado a 10. A ver, lo voy a escribir acá. Esto que está acá abajo es lo mismo que a elevado al logaritmo en base a de m elevado a 10. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 2 pasa arriba del exponente del m elevado a 5 y nos queda m elevado a 10. Pero ¿qué es esto que está acá? Es m elevado a 10, ¿no es cierto? Perdón, no solo eso, sino que a elevado al logaritmo en base a de m elevado a 10 nos da m elevado a 10. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esta expresión es m elevado a 10. Luego, b elevado a 2i va a ser igual a 1 partido por m elevado a 5, o m elevado a menos 5 en realidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, estuvo buena esa última, que yo tenía un revoltijo más o menos y no había acordado de lo que hizo ahí en verde. De la propiedad. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar a ambos lados logaritmo en base b. Entonces nos va a quedar 2i igual
al logaritmo en base b de m elevado a menos 5. Por lo tanto, el i va a ser igual a 2,1 por el logaritmo en base b de m elevado a menos 5. Y si uno lo quiere escribir un poquito más encachado, digamos así mejor, vamos a tener de acá que i va a ser igual a menos 5 medios logaritmo en base b de m. Y esto que está acá corresponde al valor de i. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, el objetivo de lo que nosotros acabamos de ver fundamentalmente es recordar ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. ¿Por qué? Porque ustedes la van a utilizar para hacer las exposiciones de la próxima clase, ¿ya? Entonces voy a ir a la pizarra y les voy a explicar. A ver, voy a retomar porque la clase pasada no tenía los documentos. Vamos a hablar un poco, y esto lo voy a dejar grabado. Teníamos una evaluación número 1, que era, le pusimos la nota 1, que era lo que ya está listo, y eso vale un 20%, es la exposición que ustedes hicieron respecto de función lineal y función cuadrática. Tenemos una nota 2, que es el trabajo práctico, y en el fondo es la clase que ustedes van a realizar, que equivale a un 30%, les voy a explicar al tiro en qué va a consistir. Y tenemos una nota 3, que es una prueba, que vale un 20%. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta clase que está acá va a ser la próxima semana, no olvídense, independiente de la fecha que tengamos nosotros, va a ser el 20 de octubre, ¿ya? Y va a consistir en lo siguiente. A ver, yo subí un apunte, porque yo pensaba pasar la materia, entonces grupo 1, que va a ser, a ver, ¿cuál es el grupo 1? ¿Era Fabián? No, Fabián, Flavio, siempre le cambié el nombre. Espérenme, con Flavio. Flavio estuvo con Ana, si no me equivoco. Sí. Más Ana. Y el grupo 2, Bárbara tiene acento, parece. Sí, más Alan. ¿De acuerdo? El grupo 1 tiene que trabajar función exponencial. Yo no tengo ningún inconveniente en que utilicen el apunte que yo ya les subí. ¿De acuerdo? Grupo 2. Y el grupo 2, función logarítmica, que yo les voy a subir el apunte también, entre hoy día y mañana. ¿Ya? Porque si Profe, creo que había dado los nombres al revés, o sea, la ¿al revés? asignación del función. No estoy segura, es que yo cambié el teléfono, recuerdo que lo dije en el chat, no sé si Flavio puede confirmar en el WhatsApp que tenemos, que creo que ahí por Voy a ver. Pero, Bárbara, ¿ustedes comenzaron ya a trabajar? Por O eso sea, es que yo le dije a mi compañero que éramos función exponencial, pero no estoy segura por eso. Déjeme que lo confirme Flavio. no importa, estimada, me da lo mismo. A mí me da exactamente lo mismo y ustedes deberían también darles lo mismo porque ustedes tienen que estar preparados para hacer cualquiera de las dos clases. ¿Ya? Así que no hay problema. Lo podemos cambiar si usted me dice que lo definimos de manera distinta. Por lo tanto, claramente este grupo se presenta después. Este grupo primero, grupo 1 y grupo 2. ¿Ya? Tienen que presentarse primero Bárbara y Alan. ¿Ok? Como les digo, pueden usar el apunte que yo ya subí, donde aparece función exponencial, y con el grupo de Flavio y Ana yo me comprometo entre el día y mañana a subir el apunte de función logarítmica. Si ustedes quieren ocupar otro material, yo no tengo problema. En la nota no influye el hecho de que ocupen el material que yo les voy a subir, porque en realidad a mí lo que me importa es la explicación que ustedes entreguen, ¿de acuerdo? Tanto de función exponencial como función logarítmica. ¿Qué cosas es necesario que aparezcan en cada uno de estos temas? Por lo menos 2 aplicaciones resueltas. O sea, 2 problemas de aplicaciones
por cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a disponer cada uno de 1 hora 30 minutos. Vamos a dar un recreo de unos 15 minutos y el segundo periodo 1 hora 30 minutos para cada uno. O sea, es una clase completa. Es una clase que ustedes deben realizar pensando en estudiantes de colegio. ¿De acuerdo? Los apuntes que yo subí están pensados en estudiantes universitarios, pero ustedes los pueden adaptar, o sea, pueden usar el mismo apunte, a lo mejor revisen los ejemplos si están muy altos, suavícenlos un poco, ¿me entiende? En los apuntes no aparecen aplicaciones, ustedes tienen que buscar las aplicaciones y las tienen que explicar, ¿de acuerdo? Yo quiero 2 clases magistrales. Ustedes ya tuvieron la experiencia del primer trabajo de investigación. Este trabajo vale un 30%. Por lo tanto, tienen que jugarse, así no la vida, pero tienen que jugarse y trabajar de manera seria en este trabajo porque vale un 30%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito que ustedes hagan? Ustedes tienen que fabricar una PPT o un PDF donde ustedes vayan explicando la materia. Tienen que incorporar, sí o sí, esto lo voy a agregar acá, en la pizarra, tienen que 2 aplicaciones y además de eso tienen que uso de TICS, o sea, de cualquier TICS. Pueden usar GeoGebra, un software, algún graficador, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? En algún ejemplo, por ejemplo, pueden dar una aplicación, pueden explicar la aplicación y en la resolución gráfica, por ejemplo, que algunos de ustedes, porque ustedes tienen que hablar de función exponencial y de función logarítmica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando ustedes hagan las gráficas, de repente pueden usar GeoGebra o el software que ustedes necesiten, ¿de acuerdo? Tiene que hacer una clase impecable, ¿ok? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta respecto a la evaluación de la próxima semana? Parte el grupo 1, tiene que partir Bárbara con Alan. Primero la exponencial y después la función logarítmica. ¿Alguna pregunta? Profe, usted había dicho que había un trabajo que era de investigación. Bueno, esto es el trabajo donde ustedes van a tener que investigar, por ejemplo, la parte de las aplicaciones. Y a aplicaciones se refiere a cómo se hace la función. No. Una aplicación, por ejemplo, de un problema de planteo donde aparezca, por ejemplo, la función exponencial involucrada. Y ustedes tengan que determinar, por ejemplo, a ver, no sé, el típico ejemplo de aplicación de función exponencial donde se da un modelo, por ejemplo, del comportamiento del coronavirus. Y donde aparece un modelo, que es una fórmula matemática donde aparece una función exponencial. Y se dice, por ejemplo, determinar el valor de t, en qué tiempo, no sé, el contagio del coronavirus va a ser de un 0%. No va a haber coronavirus, estoy inventando. ¿Me entienden? Eso es un problema de aplicación que ustedes tienen que investigar. Ustedes tienen que investigar 2 aplicaciones donde aparezcan involucradas función exponencial en el caso de ustedes, Bárbara, y en el caso de Flavio y su compañera, función logarítmica. Y los tienen que resolver. Cuando hablo de investigar, ustedes tienen que meterse en libros. Por ejemplo, en el Steward, que es un libro que yo ya les subí, aparecen aplicaciones. Entonces ustedes tienen que elegir un par de aplicaciones y explicarlas. Eso es, por eso a eso me refiero con trabajo de investigación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Tienen que ponerse a trabajar sí o sí, porque es la próxima semana la exposición. Como les digo, no tengo ningún inconveniente en que usen el apunte que yo les subí al aula virtual, no hay ningún problema y no voy a bajar la nota por eso. O si ustedes quieren fabricar su propio PPT o su propio PDF, pueden usar partes incluso del apunte, a lo mejor copiar, pegar, a mí esa parte no me meto yo. Ustedes tienen que presentar un documento, ustedes eligen qué documento presentan, pero tiene que aparecer todo lo que involucre una función exponencial y una función logarítmica. ¿De acuerdo, estimados?